nosotros somos el grupo número 1 de administración de base de datos y vamos a explicar sobre una introducción a Oracle Enterprise Manager 11G. Lo que haremos será la creación de una base de datos mediante el comando dbca que lanzará el asistente gráfico. También crearemos un table space con nuestro control manager dentro. También lo que haremos será la creación de una base de datos o la conexión a SQL Developer. Posteriormente, daremos algunas consultas útiles en Oracle y veremos lo que es la configuración del listener. Entonces, para empezar, podemos definir un table space como la parte lógica o el almacén lógico de los ficheros de la base de datos. Se puede decir que cada table space posee uno o varios ficheros, data files, donde almacena toda la información. Estos ficheros deben tener una estructura lógica. Bueno, para crear nuestra base de datos, tenemos que hacer es abrir una ventana de comandos en modo de administrador. Posteriormente, lo primero que tenemos que hacer es configurar el listener. El listener es el puerto de escucha hacia nuestras conexiones de base de datos. También se utiliza para realizar conexiones remotas a nuestras bases de datos. Bueno, entonces para eso utilizamos el comando netk. Esperamos a que se despliegue nuestro asistente para la configuración de nuestro listener. Entonces, ponemos ahí configuración del listener. Posteriormente vamos a agregar un nuevo listener. Le ponemos un nombre. Le podemos poner cualquier nombre aleatorio. Por ejemplo, en este caso le pondremos listener 4, ya que los anteriores están ocupados. Utilizaremos el protocolo TCP. Por defecto, el puerto estándar del listener es el 1521, pero para este ejemplo vamos a usar otro puerto, ya que a veces está dañado el puerto por defecto o ya está siendo escuchado por otras aplicaciones. En este caso utilizaremos el 1528. Entonces, dice, ¿desea configurar otro listener? No, ya que ya hemos configurado el listener que necesitamos. Aquí está el listener que hemos creado. Entonces, este va a ser el que lo vamos a utilizar para la creación de nuestra base de datos. Dice que la configuración del listener ha sido terminada, entonces nuestro listener ha sido creado correctamente y ponemos terminar para que nuestra tarea se complete. Ahora, para la configuración de la base de datos tenemos que poner el comando dbca y se desplegará el asistente gráfico para la creación de una base de datos. Entonces, damos clic en siguiente. Ponemos crear una nueva base de datos. Aquí tenemos varias opciones a escoger, como por ejemplo, la primera opción es para crear una base de datos que tenga muchos accesos, consultas y que guarde una gran cantidad de información. La segunda opción sería para crear una base de datos, pero con menos accesos y que guarde también gran cantidad de información. La tercera opción, que es la que escogeremos, sirve para crear nuestra propia plantilla siguiente. Estas dos anteriores son de bases de datos ya creadas, así que no las tomamos en cuenta. Escogemos la última opción. Le ponemos un nombre a la base de datos que vamos a crear, a la global. Entonces podemos poner bases de datos, ejemplo. El SID será la identificación de nuestra base de datos y lo dejamos tal como está aquí. Le ponemos siguiente. En la siguiente ventana se dejarán los valores por defecto. Por ejemplo, si se activan las notificaciones de la ventana de alerta, por ejemplo, la parte de aquí,
Y eso es para cuando nuestra base de datos nos está dando errores. Nos enviará notificaciones por correo electrónico de que la base de datos está fallando. Para que nos demos prisa en ver lo que ocurre. Y si se activa la segunda opción de activar copia de seguridad en disco. Y si activamos la segunda opción, activar copia de seguridad en disco diaria, es para que nuestra base de datos realice una copia de seguridad todos los días a partir de cierta hora que podemos configurar. Por defecto dejaremos lo que está aquí y utilizaremos solo lo primero. Ahora en la pestaña de tareas de mantenimiento, dejamos por defecto, como está el check en activar tareas de mantenimiento automáticas. En tareas de mantenimiento automáticas se dejará activado donde la base de datos realizará tareas de mantenimiento automáticamente en las horas por defecto, desde las 10 p.m. hasta las 2 a.m., todos los días, incluyendo los fines de semana. Eso es, por ejemplo, tareas de mantenimiento y respaldos. Y damos clic en siguiente. En la siguiente ventana, si se marca la primera opción, sería para la configuración de diferentes contraseñas para los usuarios que se tiene en la base de datos por defecto, que son System, DBS y Sysmon. Por defecto. En este caso se usará la misma contraseña para todos los usuarios. Colocamos una contraseña. Para este ejemplo será una contraseña débil, ya que es un ejemplo. Damos clic en siguiente. Como vemos, nos saltará una alerta de que nuestra contraseña no cumple en cuanto a la seguridad de nuestra contraseña. Pero como este es un ejemplo, damos clic en sí. Aquí podemos registrar todos los listeners que hemos creado o hemos estado creando por defecto. O si ponemos en la primera opción, podemos escuchar nuestra nueva base de datos a través de todos los listeners. Damos clic en siguiente. En la parte de datos de plantilla, dejaremos en la primera opción. Entonces, también podríamos usar la segunda opción, que es para especificar un área en común para todos los archivos. O la tercera opción, que es para que Oracle simplifique la administración de la base de datos y proporciona automáticamente la ruta de acceso a esa base de datos. Nos permitirá multiplexar, que significa colocar los siguientes archivos en varias ubicaciones. Por si uno de los discos falla, ya se tiene el otro archivo. Los archivos read-o-log y los archivos de control. Estos se usan para recuperar una base de datos o cuando esto falla. Si se han perdido datos, poder recuperarlos. Y no se podrán realizar modificaciones en los archivos de la base de datos, pero por defecto vamos a utilizar la primera opción. En la siguiente ventana, se dejará la primera opción, especificar área de recuperación flash, porque Oracle lo recomienda, ya que los archivos de la base de datos y de recuperación se ubican en discos diferentes y nos va a permitir un mejor rendimiento y protección de los datos. También se activará el archivado. Archiva los read-o-log que pueden ser usados para recuperar la base de datos. Nos desmarcaremos todas las opciones, a excepción del repositorio de Enterprise Manager, ya que las casillas desmarcadas añaden funciones que no suelen necesitar en una base de datos estándar. En la parte de la pestaña de archivos de comando personalizado, dejamos por defecto y hacemos clic en siguiente. Aquí podemos ver los parámetros de inicio de nuestra base de datos. Esto depende de nuestro dispositivo o host o servidor. Escoge el 40% de la memoria. Por defecto, en este ejemplo se le pondrá 818 megabytes. Pero estos parámetros de inicio de la base de datos, la
La memoria mínima son 250 megabytes. El porcentaje indicará la memoria total disponible del sistema que se le asignaría a la base de datos. En tamaño, todo por defecto. Ver lo que son los procesos, que es el número de procesos máximo que podría correr la base de datos. A la misma vez, sería como una concurrencia. Pestaña de juego de caracteres, dejamos todo por defecto. En modo de conexión, vamos a usar el modo de conexión dedicado. La diferencia entre el modo de servidor dedicado y la diferencia entre el servidor compartido es que el servidor dedicado se usa cuando se espera un número de conexiones entre los clientes bastante bajo y cuando los clientes hagan solicitudes reiteradas y de larga duración a la base de datos, y el modo servidor compartido todo lo contrario, ya que cuando la base de datos recibe gran cantidad de conexiones de los clientes, muchos clientes, con lo cual distribuiría mucho mejor los procesos de cada cliente. Como el siguiente. Nos saldrá una ventana de opciones de los archivos de almacenamiento de la base de datos. Como podemos ver, aquí están los table space de los usuarios. Se dejará todo por defecto y damos clic en siguiente. Se marcará la casilla de guardar como plantilla de base de datos. Aquí está nuestro nombre de nuestra plantilla y podemos ponerle alguna descripción para saber de qué es nuestra base de datos. Y marcamos generar archivos de comando de base de datos. Por último damos clic en terminar. Nos saldrá un detalle o un resumen de nuestra base de datos, la cual hemos creado. Damos clic en aceptar. Nos confirma que la ruta de archivos de comando es correcta y empezará la creación de la base de datos. Aceptar. Bueno, aquí tenemos que ser pacientes, ya que este proceso tardará un momento, ya que está creando los diferentes archivos de la base de datos y el espacio, el table space. Como podemos ver, se ha terminado la configuración de nuestra nueva base de datos. Ejemplo, para acceder a nuestra base de datos nos da esta dirección, o también podemos acceder a través del menú principal. Nos vamos a nuestro directorio de Oracle y vemos que nuestra base de datos está aquí. Si damos clic, se abrirá nuestro Enterprise Manager con esta base de datos que hemos creado. Al sitio no seguro, que pide por defecto las primeras veces. Ponemos el usuario System. Colocamos el usuario System y la contraseña que pusimos al inicio. Y nos conectamos. La dirección que está aquí es la dirección que tenemos. Como podemos observar, aquí accedimos a la base de datos que creamos. En la segunda parte del video se mostrará cómo crear el table space mediante el Control Manager y posteriormente conectarnos a ese table space mediante la creación de una base de datos en SQL Developer.